RTP. Ya nos acompaña como invitado el señor José Correa Calderón. Él es especialista en Administración Pública, Ciencia Política y Criminología y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. Con él vamos a hablar un poco de lo que comentamos el día de ayer en uno de los titulares, que es el tráfico legislativo que existe en la Asamblea, todos los retrasos que están marcando el trabajo del CAL, y específicamente, al menos empezar con la pregunta de realmente entender cuál es el plazo máximo que tiene el CAL para calificar estos proyectos de ley y de esa forma entender un poco por qué se está dando este retraso. ¿Cómo está, señor Correa? Muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Un gusto saludarles desde acá de la ciudad de Machala, a todo el país, a la gente que está conectada a través del medio. Muy buenos días. Empecemos justamente por lo que le comentaba. Tratemos un poco de entender por qué existe este retraso en el CAL, sobre todo ese órgano que se encarga de calificar los proyectos de ley y que luego eso los van a debate, según primer debate, segundo debate, y que luego oportunamente se aprueban o se rechaza. ¿Cuál es el rol que juega el CAL? ¿Cuáles son los tiempos también que tienen para revisar cada ley? Bueno, la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina con claridad cuál es el trámite que debe tener una ley y cuáles son los tiempos que se tienen también para poder tramitar los proyectos de normas que son presentados por quien tenga iniciativa para hacerlo y luego para que sean tramitados por el Pleno de la Asamblea Nacional. En general, una norma es puesta en consideración del Consejo de Administración Legislativo, quien es dirigido por el presidente de la Asamblea. Este es un detalle que no es menor por cuanto, según esta misma ley que regula la función legislativa, es el presidente del CAL, quien a la vez el presidente de la Asamblea, quien determina el orden del día de las sesiones del CAL. Es decir, a quien le correspondería poner en consideración de este Consejo los proyectos de ley que son presentados es al presidente de la Asamblea. Y para esto, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se tiene un plazo máximo de 60 días para que puedan tramitarse estos proyectos de ley, ¿no? Entonces, así se ha considerado el deber ser del funcionamiento de la Asamblea y bueno, en la práctica vemos que lamentablemente eso está teniendo complicaciones y ha ocasionado este debate o esto que se pone en debate nacional, el hecho de cómo hay varios proyectos normativos que aún están represados. Sí, y justamente estas dos leyes aprobadas por el CAL, que una obviamente es la de minería y energía y la otra de la gestión financiera de los GATS, en qué se basan estas dos leyes aprobadas que después obviamente van a tener que pasar por su Comisión de Desarrollo Económico? Al ser aprobadas, ¿cuánto tiempo y de qué se trata? Solo una aclaración, se refiere a los proyectos de ley económicos Sí, urgentes que fueron sí, presentados, ¿verdad? sí. Ya, aquí es importante hacer también una distinción en el procedimiento. Los proyectos que son calificados como económicos urgentes es una atribución exclusiva que tiene el presidente de la República para presentar este tipo de Ujú. proyectos al órgano legislativo, ¿no? Y allí hay que plantear también una diferencia en el trámite, puesto que desde la Constitución y la ley se establece de que estos proyectos deben tramitarse en 30 días, ¿no? Entonces, que el CAL le haya dado prioridad a estos proyectos de ley, sin duda que hay que reconocerlo, tiene consecuencia con lo que se establece desde el mandato constitucional y legal. En ese sentido, en 30 días la Asamblea Nacional debe emitir su pronunciamiento sobre estos proyectos de ley. Eh, hay que tener cuidado también y recordar que en el antecedente, este tipo de trámites celeros, este tipo de trámites express que han sido permitidos por el marco constitucional, han sido mal utilizados ya en estos periodos de presidencia del presidente Noboa, ¿no? En el sentido de que, recordemos, hubieron normas que tuvieron este trámite, como la ley de seguridad, la ley de integridad pública, me parece que Sí. fue, tuvieron este trámite y más tarde, cuando pasaron por el control posterior, por el control constitucional posterior en la Corte Constitucional, esta determinó que ese no era el camino para tramitar, por ejemplo, reforma de normas penales, cuando el objetivo es mejorar o incentivar la economía, ¿no? Por eso es que tienen este nombre, económicas urgentes. Deben tener estos dos elementos,
deben tratarse de temas económicos y debe justificarse además la urgencia para el tratamiento de esos temas económicos. Y recordemos que en estos proyectos anteriores se estaban tramitando reformas penales, por ejemplo, lo cual escapaba del objeto constitucional para que las normas puedan tener este trámite celero, ¿no? En ese sentido, si el objetivo es dinamizar la economía y si se justifican y si se sostiene esa justificación, los proyectos de ley estarían bien tramitados de esta forma y en este caso, pues, habrá que ver la justificación que sostiene el Ejecutivo para que estos dos proyectos puedan sostenerse con ese trámite, o con la rapidez más bien de este trámite que se plantea desde la Constitución. Señor Correa, usted en su primera intervención planteaba un poco el tema de que en este caso Nils Olsen, quien es el presidente de la Asamblea, el presidente del CAL, es el que pone el orden del día, ¿no? Y va poniendo qué leyes se van a calificar en este momento o no. Yo tengo una pregunta que va de la mano también con justamente este tema y le voy a traer datos a colación. Desde el 14 de mayo hasta el 31 de enero, según un reporte de Diario Expreso, se han presentado 212 iniciativas legales. De esas 212, 78 han avanzado en el trámite, 58 fueron enviadas a una comisión, 20 fueron completamente ya denegadas o rechazadas y 126 permanecen sin resolución. Es decir, aproximadamente la mitad de las leyes, o los proyectos de ley, mejor dicho, perdón, que han sido presentadas desde que inició este periodo de la Asamblea, no han podido ser revisadas. Bajo ese contexto, me gustaría entender si este retraso que existe es un problema realmente de voluntad política, por ejemplo, en el caso de que no queremos que haya un proceso, proyectos de ley que no sean parte de nuestro grupo oficialista avanzando, o si realmente responde quizás a que el sistema legislativo como tal necesita mucha más ayuda o muchos más engranajes para que pueda funcionar mucho más rápido y eficiente. Mire, la Asamblea Nacional está constituido por políticos y es el principal órgano político que tiene el Estado, ¿no? En ese sentido, yo sí un poco me aparto del análisis jurídico y es mi tarea también reconocer el hecho de que debe existir voluntad política para que los trámites puedan marchar, para que los temas que contienen esas normas avancen, ¿no? Entonces, esto sin duda tiene que ver mucho con la voluntad política de quienes hoy lideran la Asamblea y claro, y esto lo digo además porque quienes tienen conformada una mayoría en la Asamblea son quienes eligen y sostienen a la presidencia de la Asamblea. En ese sentido, creo que sí es importante establecer y determinar la gran responsabilidad que tiene quien lidere el órgano legislativo para que los trámites puedan caminar, para que los tiempos se puedan cumplir y para que las normas puedan al final, o para que los proyectos puedan al final convertirse en normas y leyes del Estado. Entonces, en sí, para concretar un poco, todas estas leyes, en sí hay como 652 leyes que se han tratado de tramitar, todas estas leyes al final, obviamente no se aceptó cambiar y alterar la Constitución y poder realmente recrear o rearmar la institución. Con estas leyes, estamos hablando capaz que un corto plazo, un largo plazo, donde las leyes obviamente van desde la contratación pública, desde ley de compañía, seguridad pública, o sea, realmente es como crear una nueva constitución. Entonces, la Asamblea sigue dividida a favor del actual gobierno, o si ve usted que hay como dijo usted, una voluntad política real para realmente analizar estas leyes y cuál va a ser el beneficio para el Ecuador. Bueno, yo más bien veo una falta de voluntad política para que esto pueda caminar, ¿no? En el sentido de que al tener mayoría en la Asamblea, eso permite, y ya hemos tenido experiencias nosotros en periodos legislativos anteriores, eso ha permitido que los proyectos de ley fluyan, que los proyectos de ley puedan aprobarse, que en el camino sin duda que pueden cambiarse, pueden modificarse, pueden recibir los aportes ciudadanos, los aportes de otros bloques legislativos, y los proyectos pueden mejorar, ¿no? o empeorar, no lo sé, al final es la puesta en marcha de las normas la que determina la eficiencia y la eficacia de esas normas, ¿no?
pero finalmente es la voluntad política de la mayoría de la Asamblea la que puede hacer que las cosas caminen y que los procesos caminen según lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para esto también hay que decir también que el marco jurídico para que las normas caminen y se conviertan en leyes del Estado existe, ¿no? Ese marco normativo está claramente determinado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y no se ha mermado ninguna competencia del Poder Legislativo para que pueda cumplir sus funciones. Entonces, yo creo que la Asamblea Nacional tiene las bases jurídicas, tiene los procedimientos y tiene además las competencias constitucionales para que las reformas que consideren necesarias hoy que deben hacerse en el Estado se hagan, ¿no? Siempre y cuando se respete pues los límites establecidos por la Constitución. Señor Correa Calderón, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Que tenga un buen día. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Buen día. Gracias. RTP